Padre, gracias. Gracias, Señor, por ese amor. Sabemos que la necesidad más grande que tiene el ser humano es la de ser amado por ti. Ninguna otra cosa es tan importante como tu amor, ni nada nos puede llenar como tu amor. Qué triste la gente que se esfuerza por llenar ese vacío con cosas de este mundo, con personas, con actividades. Pero es un vacío creado especialmente para que encaje tu amor. Y qué bendición es sentirnos amados por ti, y qué bueno es descansar en ese amor. Qué bueno es saber lo grande de ese amor. Y en ese precioso amor hoy tú quieres hablarle a tu iglesia. Este tema es un tema que debe traer mucha alegría al corazón del pueblo de Dios. Debe traer esperanza a los hijos de Dios, no miedo ni temor. Cuando se habla del fin del mundo, del fin de los tiempos, en el corazón de los creyentes debe haber una profunda alegría, un profundo gozo, una gran expectativa del cumplimiento de tus palabras. Hoy queremos, Señor, reposar en esas profecías, en esas palabras, llenarnos de emoción y tener, Señor, la expectativa de tu regreso y vivir con esa expectativa constantemente. Háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor prometió venir por segunda vez, y desde hace 2000 años lo anunció. Y la iglesia ha vivido, todos los creyentes que han vivido desde ese tiempo hasta acá y que ya han muerto, vivieron esperando el regreso del Señor, porque esa sola espera, esa espera alienta. Cuando tú vives cada día sabiendo que puede ser el último, en vez de que te dé miedo, debe darte alegría. Cuando tú sabes que, un ejemplo, ¿se acuerdan cuando uno era un niño chiquito y le decían que iba para paseo? Y de repente faltaba un mes, pero todos los días el niño preguntaba: ¿cuándo nos vamos a ir? ¿Ya nos vamos a ir? ¿Cuándo va a llegar el día? No, todavía falta. Y el niño vive con la expectativa del paseo todos los días. Y el Señor nos prometió a nosotros su regreso igual, como lo más extraordinario. Pero qué triste ver cristianos tan desinteresados de esa promesa, tratando de sacarle el jugo a esta vida, dándose cuenta que nada llena. Pero qué bendición cuando hay cristianos que todos los días dicen: Señor, que hoy sea tu regreso. Apocalipsis termina diciendo: Señor, ven pronto. La iglesia aclama: Señor, ven pronto. ¿Sí lo estamos esperando así? ¿Con ansias? ¿Con deseos? Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Recuerdan que vimos la oración de Daniel hace 8 días? Que fue una oración que trascendió al pasado, al presente y al futuro. Vimos cómo se cumplieron palabras proféticas para el tiempo de Daniel 200 años atrás. Pero también vimos cómo se cumplió en los tiempos de Daniel el retorno a Jerusalén. Pero falta que veamos cómo trascendió esa oración al futuro, a nuestros días, a este tiempo. Así que vamos ahí. Acompáñenme, Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. ¿Saben? La iglesia cristiana, bueno, los cristianos, los creyentes, o los que se hacen llamar creyentes para este tiempo, han dejado a un lado el concepto de pecado, de arrepentimiento.
para nosotros es un tema vetado. Hablar de pecado, eso está pasado de moda. Hablemos de gracia, hablemos de perdón, hablemos de galardones, hablemos de premios, hablemos de bendiciones. Pero Daniel nos hace fijar en la necesidad que tenemos de mirar nuestro pecado. ¿Tú miras a diario tu vida, tu pecado? ¿Eres consciente de tu pecado? No, pastor, es que yo no peco. Dice la palabra que no hay ni uno solo que no peque. Y el que diga que no tiene pecado se hace mentiroso, y ya mintió, ya pecó por mentiroso. Todos pecamos todo el tiempo, y la necesidad de estar confesándolo todo el tiempo. Allí está Daniel confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Qué bonito. Al principio, inmediatamente, cuando tú te postras a orar, cuando sale de ti la primera palabra, inmediatamente el cielo se abre para ti. Y todo lo que empiezas a decir es captado por el reino de los cielos. No al final, no cuando dices amén y amén, ¿no? No cuando ha pasado 5 años de esa oración, no. Desde el mismo instante en que uno se humilla para estar en la presencia del Señor, ahí aparece Dios, ahí está escuchando el Señor. Ahí estaba escuchando el Señor a Daniel desde el primer momento. Y qué chévere también saber que es después de orar o a través de la oración que recibimos sabiduría y entendimiento, que comprendemos cosas que antes no, que el Señor nos puede hablar. Y miren lo que el Señor le habló. Entonces, 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí entonces, amados, lo que viene a continuación es una palabra para nuestro tiempo, ya no para el tiempo de Daniel. Ya lo que vamos a ver en este momento es lo que el Señor está preparando para nosotros en este tiempo. Acompáñenme entonces para que miremos lo que se ha conocido como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y comienza diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas no pueden ser comprendidas como las semanas tradicionales nuestras. Si fuera así, estaríamos hablando de 490 días. 70 semanas son 490 días. Eso viene a ser año larguito. Pero por lo que ya aconteció y por el tiempo que ha pasado y por lo que la Biblia revela, entendemos que son semanas proféticas. La semana profética no es de días, sino de años. ¿Recuerdan ustedes que cuando los 12 espías fueron a mirar la tierra prometida, el Señor les dijo que por cada día que habían estado mirando la tierra prometida les daría 1 año en el desierto? Porque fue un juicio. De la misma manera, cuando el Señor trae juicios y habla proféticamente, entendemos que por cada día se habla de 1 año. Entonces ya no son 490 días, sino 490 años. Y vaya haciendo sus anotaciones allí para que lleve las cuentas. También es importante que la profecía es para tu santa ciudad, para tu pueblo. Es decir, es una profecía para Israel,
para Jerusalén, específicamente. Solo que lo que le pase a Israel nos va a afectar a nosotros. Todo lo que tenga que ver con Israel afectará al mundo entero. Por eso esta profecía va a afectar todo el mundo. ¿Y qué se busca después de los 490 años? Dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, el final, cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra y gobierne la tierra por 1000 años. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces ya comenzamos a contar el tiempo. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cuándo fue eso? Jerusalén, el trabajo de la reedificación de Jerusalén, o el retorno que hicieron los judíos de Babilonia a Jerusalén, lo hicieron en 3 periodos. 3 grupos salieron de Babilonia para restaurar Jerusalén. El primer grupo salió a restaurar el templo. El segundo grupo, el primer grupo con Zorobabel y Josué. El segundo grupo salió a poner orden en las actividades del templo con Esdras. Y el tercer grupo salió a levantar los muros y a construir la ciudad con Nehemías. Entonces, de esos 3, el periodo al que se está refiriendo aquí la palabra es el de Nehemías, porque fue con Nehemías que se reedificó. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, resumiendo, podemos decir 69 semanas. 7 semanas por un lado, 62 por otro. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y así fue. Se pudo edificar una vez más Jerusalén. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Entendemos nosotros que Jesús murió cumpliendo exactamente esta profecía. Hasta aquí donde vamos, todo se ha cumplido matemáticamente. Sigamos leyendo. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Bien, el príncipe que ha de venir es el anticristo. El pueblo es Roma, el imperio romano. ¿Recuerdan la visión de Daniel? Que los pies de la estatua eran mitad hierro, mitad barro. Que hierro es Roma, es el imperio romano, pero barro es el gobierno del anticristo. Y está mezclado hierro con barro, que es el tiempo durante el cual va a gobernar el anticristo, auspiciado por el imperio romano, o lo que hoy conocemos como la Comunidad Económica Europea. De allí saldrá el gobierno del anticristo. Entonces, está diciendo aquí que el imperio romano iba a destruir a Jerusalén. Vuelvo y lo leo. Y el pueblo de un príncipe, es decir, los romanos, destruirá la ciudad y el santuario. O sea, que volverían otra vez a destruir Jerusalén y el templo. Imagínense todo lo que sufrieron para reconstruir y ahora van a volvérselos a destruir. ¿Cuándo ocurrió eso? Porque también ya ocurrió. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, Tito, un general romano, entró y destruyó Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes que Jesús, pasando por el templo,
los discípulos le dijeron: Señor, ¿y cómo ves este templo tan glorioso, tan espectacular? Y Jesús les dice: hombre, qué pesar, qué vaina saber que de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y así tal cual, en el año 70, los romanos entraron, destruyeron Jerusalén y las piedras del templo las llevaron a tanto nivel de escombro, porque había oro incrustado, había muchas cosas valiosas, y le sacaron todo a eso. Y no quedó piedra sobre piedra, todo lo removieron en el año 70, haciendo también parte de un juicio de Dios hacia Jerusalén. ¿Por qué? Acompáñenme a Mateo 27-25. Espero que no estemos muy enredados, trataré de no. Mateo 27-25. ¿Recuerdan ustedes que a Jesús lo llevaron ante Pilato y que no podían encontrar una causa para crucificarlo, pero la gente quería crucificarlo, la gente de Jerusalén? Versículo 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato dijo: yo no encuentro nada, ninguna razón para llevar a este hombre a la cruz, pero me lavo las manos, ya ustedes verán. ¿Y qué respondieron ellos? Y respondiendo todo el pueblo dijo, todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos declararon su juicio. Ese día en el que Tito entró y destruyó Jerusalén, murieron cantidades de judíos, arrasaron con la gente. Desde ese día hasta el año 1948, los judíos fueron errantes por el mundo, se quedaron sin nación, sin tierras. Les tocó huir a los poquitos que sobrevivieron. Y hay judíos en todas partes del mundo. Y se cumplió esa palabra que aquí Daniel estaba diciendo en el año 70. Jesús, cuando entró a Jerusalén, ¿recuerdan ustedes que entró en un pollino y que le tiraron unas hojas de palma y que lo proclamaron rey? Él, antecitos de entrar, mirando la ciudad de lejos, dijo así, Lucas 19:41. Todo esto es con el fin de comprobarles a ustedes que las palabras proféticas tienen cumplimiento. Que nosotros estamos esperando una palabra profética para este tiempo, que, como dice el apóstol Pedro, muchos la tienen por tardanza. Ay, ¿cuánto hace que están diciendo que el Señor viene? ¿Cuánto hace que están diciendo que viene por segunda vez y nada? Mire, nada. Amados, la palabra se va a cumplir, como se cumplió parte de la que ya estamos estudiando. Se cumplió al pie de la letra. Cuando Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra, así es. Y miren lo que él dijo viendo la ciudad de lejos. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Oh, decía Jesús, si tan solo ustedes se dieran cuenta verdaderamente de quién les está visitando hoy, quién está pisando esta tierra, si ustedes realmente reconocieran que soy Dios, que soy el Hijo de Dios, el Mesías, cuánta bendición y cuánta paz habría para ustedes. Pero estaba encubierto, un velo. La Biblia habla acerca del velo que Satanás pone sobre la gente, a
la cual le podemos hablar de Cristo, le podemos mostrar todos los recursos que tengamos, pero ese velo les impide ver a Jesús. Es triste, la humanidad rechaza a Jesús, como Jerusalén rechazó al Mesías. A lo suyo vino, dice la palabra, y lo suyo no le recibió, lo rechazaron. El Mesías estuvo en esa tierra y la gente que supuestamente a la que se le había entregado la palabra profética, los que estaban esperando un Mesías, no creyeron en él. A nosotros, su iglesia, se nos está prometiendo que él viene por segunda vez, y pareciera que los del velo somos nosotros, porque estamos viviendo la vida como queremos, sin saber que hay un juicio pendiente, como el que Jesús declaró en ese momento sobre Jerusalén, y que apenas unos 40 años más adelante se cumplió. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Sobre Jerusalén, amados, había un gran juicio por la dureza del corazón de ese pueblo que no quería entender, que no quería reconocer las palabras del Señor. ¿Han leído ustedes que en una ocasión Jesús maldijo una higuera? Que iba pasando con ganas de comerse un higo. Marcos 11, acompáñenme. Marcos 11, 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Oiga, tremendo. Él tiene hambre. Él, como Dios y como cualquier humano de su tiempo, sabía que no era cosecha de higos. Cuando usted sabe que un árbol no va a dar cosecha, usted va a irse arriba. No hay que ir a cogerlo. Pero es raro, él, un poco testarudamente quizás, va a buscarle un fruto a ese árbol, lleno de hojas, parecía muy frondoso. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y se quedaron pensando los discípulos: pero Jesús, ¿por qué tan vengativo con esa pobre matica? ¿Qué tenía que pesar de la matica? Pero lo que no entendieron los discípulos, y que bíblicamente hoy nosotros entendemos, es que la higuera representa a Jerusalén, a Israel. La higuera representa a Israel. Y Jesús había venido a recoger el fruto de lo que su pueblo santo debía dar, debía producir. Y ellos no entendieron que estaba refiriéndose era a Israel. Y lo que maldijo el Señor es a Israel. Nunca más. Por eso desde el año 70 hasta el año 1948 fueron errantes por el mundo. Sufrieron lo que conocemos como el holocausto nazi. Han sufrido todo el tiempo persecución. Todo el mundo le tiene bronca a Israel. Todo el mundo le quiere hacer guerra. Se ha estudiado y se ha analizado que Israel nunca ha provocado guerras. Siempre le han buscado pleito a él y lo único que él ha hecho es defenderse. Se la montaron. ¿Y sabe por qué? Porque hacía parte de un juicio de Dios sobre ellos. Porque a lo suyo vino, lo suyo no le recibió. Entonces, Daniel está diciendo que después de estas cosas, de que Jerusalén fuera edificada, luego pasaran otros años y viniera el Mesías,
luego el Mesías muriera, vendría destrucción una vez más sobre Jerusalén, destruyendo una vez más sus muros y el santuario, que es el templo. Año 70 después de Cristo. Pero continuamos para darnos cuenta que en el plan profético de Dios todo gira en torno a Israel. Se lo dijo el ángel Gabriel a Daniel cuando le dijo: 70 semanas están destinadas para tu pueblo, para tu ciudad. Pero eso que le va a suceder a ellos va a afectar al mundo entero, recuerden eso. Y cuando el Señor habla del final de los tiempos, dice esto: Mateo 24, 32. Oiga, todo esto para que comprendamos lo que hizo esa oración de Daniel, la trascendencia, cómo a través de esa oración hoy nosotros entendemos lo que va a pasar, lo que estamos esperando. Gracias a Daniel, a esa oración, hoy usted puede salir de esta casa y más que nunca entendiendo que en cualquier momento el Señor va a cumplir la palabra de que va a volver por su iglesia. Dice Mateo 24, 32, Jesús diciéndole a la gente, hablando del final de los tiempos: de la higuera aprended. O sea, ¿de quién? De Israel. De Israel. De la higuera aprended la parábola. Él les estaba hablando en parábolas, pero ya hoy entendemos qué significa la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Se refirió el Señor Jesucristo al momento en el que Israel volvería a ser nación. ¿Cuándo fue eso? Año 1948. También ya pasó, ya se cumplió. ¿Quién lo creyera? Que las Naciones Unidas, en conjunto con una gran cantidad de países, determinaron permitirle a los judíos volver a la tierra que el Señor les había entregado. Y eso fue un problema grande hasta el día de hoy con los palestinos, porque ellos estaban habitando ese territorio. Pero Dios tenía que hacer cumplir su palabra, y en el año 1948 se crea la nación de Israel. No existía, no había nación. Y el Señor dice: y cuando ustedes vean eso, cuando ustedes vean que la higuera va a volver a florecer, cuando ustedes vean que la higuera va a empezar a dar fruto, sepan que el tiempo se cumplió. Año 1948. Israel volvió a ser nación. Sigamos ahí. Dice: así también vosotros, versículo 33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y una generación, bíblicamente hablando, según el Salmo, es de 70 a 80 años. Si usted le suma a 1948 70 años, eso viene a dar el año 2017-2018. Ese año ya pasó. Supongamos que el Señor se refirió, como dice el Salmo, dice, en algunos 70 y en los más robustos 80. Bueno, quizás somos una generación robusta. Y es posible, porque usted sabe que para nuestro tiempo la expectativa de vida, dije robusta y me gozaron aquí. Pues una forma figurada. Robusta no de gordito, sino de saludable. Hoy en día la expectativa de vida ya no es tan bajita como antes. Digamos que el Señor se basó en eso y súmele a eso 80 años entonces. ¿Cuánto nos daría? 2028, 2027. Él dijo que no iba a pasar esa generación hasta que todo eso aconteciera.
O sea que realmente nosotros estamos viendo el cumplimiento profético de las palabras de Daniel. ¿Sí o no? ¿Sí lo estamos entendiendo? Estamos viviendo tiempos extras, digámoslo así. Pues Pedro dice que él no ha venido aún porque está dando tiempo a su iglesia de que ¿qué? Se arrepienta. Quizás por eso él no nos tiró los 70 años, los está ampliando un poquito más. Dice, no es que él tenga su regreso por tardanza, sino que tiene misericordia de vosotros. Porque donde él se hubiera venido en el 2017, ¿cuántos cristianos crispetos tibios se quedan? Pero él va a estirar eso hasta que eso ya no dé más. Y lo que fue. Bueno, tenemos entonces, recapitulando, que en el año 444 el rey Artajerjes le dio permiso a Nehemías de ir a reconstruir Jerusalén. Aunque los muros los edificaron en 52 días, la ciudad necesitó ser reedificada completamente. Para eso invirtieron 7 semanas proféticas o 49 años, llegando hasta el año 394. ¿Qué dije? Allí se terminó de edificar Jerusalén, se cumplieron las primeras palabras, 7 semanas. Luego pasarían 62 semanas y nos da entonces el día en que Cristo está en la cruz. Ahí van 69 semanas. ¿Sí o qué? 62 más 7. Pero falta una semana. O sea, 7 años. Bien. Entonces, se dice que la iglesia, nosotros, somos un paréntesis en la historia. Un paréntesis que inicia en la semana 69 y que termina justo en el día en que inicia la semana 70. Ese periodo de tiempo se llama el periodo de la gracia, el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia, en donde Dios salvó a un grupo de personas que no eran judíos, que somos usted y yo. A razón de la desobediencia, la rebeldía, todo lo que Israel era, el Señor dijo, me voy a buscar otro pueblo que me ame, un pueblo que herede mis promesas. Como que en el principio no tenía el Señor ese plan, sino solo con Israel. Pero gracias, dice el apóstol Pablo, a la desobediencia de ellos es que usted y yo hoy gozamos de la misericordia de Dios. Por la desobediencia de ellos. Entonces el Señor hace un paréntesis. El tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia. 2000 años. Ese periodo hasta el día de hoy más o menos. Pero ese periodo va a terminar. Ese periodo está a punto de terminar. Mira lo que dice la palabra en torno a ese periodo. Romanos 11:25. Nos habla el apóstol Pablo a nosotros, la iglesia del Señor, arrogante, orgullosa. Nos dice, yo no quiero que ustedes ignoren, por esa forma de ser que tienen, que la razón por la cual ustedes están dentro de ese paréntesis es por la gracia de Dios, por la desobediencia de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cómo lo llama él? Misterio. ¿Por qué es así? El Señor se le antojó. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, para decir nosotros que somos superiores a Israel. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hasta, si notan que ahí hay un hasta, eso va a tener un final, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles
¿Entrado a dónde? Pues a ese paréntesis. Yo me imagino ya ese paréntesis. Está para reventar. Y metan gente, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros, la iglesia de Cristo, metiendo gente al paréntesis. Rápido, que el tiempo se acaba. Apuro. Y los que se quieren salir, uno no, usted no se salga, espere, arrepiéntase, busque al Señor. No le conviene salirse. Esa es la palabra. A los que dudan, convéncelos. A otros, métalos de las mechas. No los dejen salir. Es el trabajo de nosotros ahí. Pero cuando el último se convierta, ¿cómo se llama ese último? Pongámosle Eusebio. Cuando Eusebio se convierta, se llena el cupo, ¿sí o no? Cuando ese tiempo se haya cumplido, y luego, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Oiga, luego, es decir, iniciará la última semana, el plan de Dios para ellos, que todavía está ahí pendiente, porque nosotros nos metimos en la mitad, ¿sí o no? La iglesia se metió en la mitad y quedó pendiente una semana. Pero el Señor dice, no es sino que se convierta Eusebio y esta semana de aquí se corre para acá. Se juntan los tiempos proféticos de Dios, porque Dios tiene un plan con Israel. Él quiere que ellos se arrepientan, porque hasta el día de hoy ellos no creen en Jesús. En Israel los judíos no creen que Jesús sea el Mesías. Por lo tanto van a necesitar una pitadita, una remojadita en bicarbonato de sodio, como los frijoles, para que rinda la ablandada. De un tiempo de 7 años llamado la Gran Tribulación, para que ellos logren entender que Jesucristo realmente era el Mesías. Y para que digan, vino y lo rechazamos. O como el centurión, que cuando murió Jesús dijo, ay, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Te imaginas haber matado al Hijo de Dios? Ellos van a llegar a ese momento, tremendo momento, pero para que lleguen ahí les toca vivir un procesito que el Señor diseñó, que se llama la Gran Tribulación. Entonces, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Recuerda que el ángel dijo a Daniel, para que termine la no sé qué, se me olvidó, le dijo, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo eso va a pasar al final de esos 7 años de la Gran Tribulación. El paquetico que llamamos aquí la iglesia, que están entre un paréntesis, tiene que ser quitada, arrebatada, llevada al cielo, para que esta semana que falta se pegue a esta de aquí y se cumpla el proceso. Creemos que la iglesia del Señor no pasará por la Gran Tribulación, pero también creemos que si nos tocara vivirla, el Señor nos guardaría como guardó a Israel en Egipto con las 10 plagas. Todo vino sobre Egipto y los de Israel, frescos, relajados, no les tocaba ninguna plaga, guardados por el Señor, protegidos, porque son su pueblo amado, porque usted y yo somos el pueblo de Dios. Sea que nos toque vivirla o sea que seamos arrebatados, el Señor ha prometido guardar a su pueblo. Pero ay del que se quede, haga así, vea. Ay del que le toque pasar por ese tiempo. Otro texto que habla acerca del tiempo de los gentiles
es Lucas 21:24. Profetizando todos estos años de sufrimiento de Israel. Jesús diciéndoles: miren, muchachos, lo que les espera a ustedes, muy duro. Y les dice así, Lucas 21:24: y caerán a filo de espada. Claro que sí, en ese año 70 sí que murieron, y a lo largo de la historia han muerto muchos judíos a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y así fue. Después del año 70 les tocó llenar el mundo entero. No tenían nación, eran peregrinos por el mundo. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, que era el imperio romano. Será destruida hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Allí, una vez más, hay un tiempo que la Biblia menciona en el que nosotros como gentiles vamos a ser quitados una vez ese tiempo se cumpla. El arrebatamiento de la iglesia. Bien. Entonces, hemos mirado las siguientes fechas. 445, decreto de Artajerjes para ir a edificar Jerusalén. Año 394 a.C. termina la reconstrucción de Jerusalén. Año 33 después de Cristo, el Señor Jesucristo muere. Año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruida por los romanos, cumpliéndose esa palabra profética. Pero hablemos entonces de los 7 años de la gran tribulación. Una vez que la iglesia es tomada y quitada de la tierra, una de las razones por las cuales la iglesia debe ser quitada es porque el Espíritu Santo de Dios le impide a Satanás ejercer todo su dominio y todo su engaño sobre la tierra. Somos nosotros los que hoy por hoy estamos defendiendo la familia, estamos defendiendo una cantidad de cosas. La iglesia está parada ahí dando la pelea contra todo lo que Satanás quiere hacer en este tiempo. ¿Sí lo ha notado? ¿Ha notado cómo la maldad quiere incrementarse y a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, que hace parte de los últimos tiempos? Y no nos quieren, no quieren a la iglesia, somos una carga para ellos, somos un dolor de cabeza. Que se mueran esos cristianos, que desaparezcan, nos tienen cansados, no nos dejan traer los tiempos nuevos. Lo que quiere hacer la nueva era, que desaparezca el cristianismo para que vengan los tiempos de paz, los tiempos de no sé qué. Pero sí, les vamos a dar gusto, nos vamos a ir. Ahí les vamos a dejar. Hermanos, una vez que la presencia del Espíritu Santo de Dios desaloje la tierra, dice la palabra que las tinieblas llenarán la tierra, unas tinieblas profundas. El engaño va a ser más tenaz de lo que ahora es. Y Daniel dice, y después, versículo 26. Vamos ahí, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, ya lo vimos, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, es decir, eso va a ser largo. Pero ahora nos van a hablar del príncipe este. Se lo quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 26 y 27 de Daniel, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada,
y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Entonces nos están hablando de ese gobernante que nosotros sabemos es el anticristo. El fin llegará con una inundación, guerra, y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. Versículo 27. El gobernante, que es el anticristo, firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Entonces, una vez que la iglesia sea quitada, aparecerá un hombre que traerá un acuerdo de paz entre Israel y todos sus enemigos. Hoy en día, Irán, Turquía, Jordania, Rusia, Corea del Norte, China, le tienen unas ganas a Israel. El único que las defiende por ahí es Estados Unidos. Pero han visto cómo ha crecido la tensión entre Irán y Estados Unidos. Estamos esperando una guerra, la Tercera Guerra Mundial, en la que seguramente será protagonizada por Irán, por Rusia, por estos países, contra Israel. Estados Unidos quizás para ese momento no tendrá la posibilidad de evitarlo. Pero el anticristo va a hacer una cosa. Este personaje, con sabiduría, con inteligencia, dice una inteligencia dada por Satanás, va a lograr una paz entre estos pueblos y la gente se va a sorprender. ¿Cómo hace un hombre para unir pueblos como el pueblo islámico con el pueblo hebreo, que se odian a muerte, los palestinos con los israelitas? ¿Cómo? ¿Han visto cómo el Papa está trabajando por la unidad de las religiones? Y ya logró reunir a todos ellos en un solo lugar. El ecumenismo, una sola religión mundial. Eso ya se está dando. Esos acercamientos entre estas naciones a nivel religioso ya se está dando. Se necesita para que este acuerdo sea más sencillo. Lo primero que va a hacer el anticristo será hacer que firmen ese pacto de paz, iniciando los 7 años de la gran tribulación. Iniciará con paz. Por eso dice la palabra: y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. La gente va a estar feliz. Se fueron esos cristianos. Uy, ahora vamos a tener este pacto de paz. Ahora sí se puso bueno esto. La gente va a estar feliz, dichosa, pensando que por fin el mundo va a tener paz. Desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, 6.000 años hasta el día de hoy, han contabilizado, si no estoy mal, como 25, 15, algo así, años de paz, donde no ha existido guerra. De 6.000 años, solamente, que redondeemos a eso, 30 años, que no se hable de guerra en el mundo. De resto, la historia de la humanidad es de guerra. Es guerra. Por eso nosotros sabemos, y Jesús lo dijo, al final se van a incrementar esas guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se van acercando a nuestro tiempo, y ahora está inminente. Dice entonces que él va a firmar, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo. ¿Cuál es la mitad de 7? 3 años y medio. La Biblia habla de ese periodo de tiempo de varias maneras. Mire cómo lo dice Apocalipsis. Apocalipsis lo llama así: la mitad de la semana, ¿sí o no? 3 años y medio. También lo llama 1260 días. Coja 3 años y medio y multiplíquelo por 360, no por 365, no. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto da 3 años y medio? 3.5 por 360. Debe darle 1260. 1260.
lo habla Apocalipsis. También Apocalipsis lo llama 42 meses. ¿Cuántos meses tiene 3 años y medio? Si un año tiene 12 meses, 42. ¿Sí o no? A la cantidad. Entonces, se habla de 3 años y medio, de 1260 días, de 42 meses, y también un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esa es otra forma de decir 3 años y medio. Un tiempo y tiempos, o sea 2, y la mitad de un tiempo y medio. 3 años y medio. Sigamos aquí, vamos aquí. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Este hombre va a firmar un tratado de paz con Israel y sus enemigos. Ay, qué felicidad, qué dicha. Israel va a estar feliz, va a estar contento. Incluso Israel va a estar pensando que ese gran hombre es el Mesías. Es el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque tiene poder, porque tiene ejército, porque tiene plata, porque sí habla cosas impresionantes, porque los está librando de sus enemigos. Y ellos van a decir: este es el Mesías. Por eso es que lo llamamos el anticristo, porque Israel va a creer que él es el Mesías. El problema es que después de 3 años y medio, él se les va a torcer, les va a jugar maturranga, se les va a voltear, y lo que va a empezar a hacer es a perseguirlos. Entonces el periodo de la tribulación de 7 años, pero el último 3 y medio se llama de la gran tribulación, donde se van a desatar todos los juicios de Dios sobre la tierra. Y miremos cómo le va a ir a Israel en ese tiempo. Entonces, Apocalipsis 12, 6. Este texto menciona a Israel como una mujer. Simbólicamente, la mujer de la que habla Apocalipsis es Israel, una mujer que dio a luz un hijo. ¿Qué hijo dio a luz Israel? Jesús. Dice: y la mujer, o sea Israel, después de los 3 años y medio, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Oiga, y me pareció tan interesante, existe una ciudad en Jordania llamada Petra. Petra es una ciudad en el desierto, y es una ciudad esculpida en la roca. No es edificada, sino esculpida. Si de repente hay forma de buscar una imagen de Petra y mostrarle a la iglesia, pues se está hablando de que Estados Unidos, cristianos de Estados Unidos y cristianos de Inglaterra, están llevando víveres a Petra, un lugar que en la antigüedad era una fortificación, y entrar a Petra es imposible, muy difícil. Tiene características muy especiales porque es muy protegida naturalmente por estos peñascos, pero al interior tiene agua abundante. Inclusive se conocía que, aunque en el desierto se incrementaran esas dificultades climáticas, al interior de Petra el agua no faltaba. Los niveles que tienen allí al interior de esas pocetas, piscinas, yo no sé, baja, pero no alcanza a desaparecer, y la gente puede sobrevivir allí. Le caben 1.000.000 de personas, caben en Petra. Y muchos han señalado esta ciudad de Jordania como el lugar hacia el cual Israel va a huir a esconderse del ataque del anticristo. El Señor va a guardar a Israel, no a todos, desafortunadamente no a todos, pero una gran cantidad de israelitas, como los guardó 40 años en el desierto. Incluso se ha hablado de cómo fueron sustentados
milagrosamente lo mismo va a pasar en este tiempo cuando Apocalipsis dice que Dios tiene preparado un lugar para que ellos vayan a protegerse. Y han señalado a Petra como ese lugar. Ustedes dirán, pero pues si ya lo sabemos nosotros, no lo va a saber el anticristo. Es el primero que va a llegar allá. Pero miren el detalle. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Eso es 3 años y medio, 42 meses, un día, tiempos. 1260 días. Y cuando vio el dragón, él se dio cuenta que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. ¿Esto qué significa? Que Dios sobrenaturalmente les va a proteger en ese recorrido por el desierto, como ya lo hizo con Israel y en Egipto. Eso de alas de la gran águila se entiende como una protección sobrenatural de parte de Dios, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Eso se entiende como un ejército. Claro, ellos salieron huyendo. El anticristo envió un ejército tras de ellos, como el faraón, igualito, a perseguirlos. Pero ¿qué pasó? Un gran ejército se fue detrás de ellos. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, o sea, por ese gran ejército. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El Señor ya lo hizo una vez con Datán, Abirán y Coré. La tierra se abrió y se los tragó vivos al Seol. Aquí perfectamente Dios puede hacer cualquier cosa en el desierto, y a pesar de ser un gran ejército, ser destruido tras la persecución que llevan con Israel. Quizás a la ciudad de Petra. Eso sí, no se lo puedo yo asegurar, es lo que se dice. Puede ser esa ciudad. Así que gran parte de Israel va a ser protegida, pero también gran parte, dice, va a morir. Van a morir en ese periodo de tiempo. Pero ¿qué va a pasar con ese tiempo? Es ahí en donde ellos van a reconocer a Jesús como el Mesías. Es a través de la prueba, de la dificultad, de la persecución, de la gran tribulación, que Israel reconocerá a Jesús como el Mesías. Por eso el apóstol Pablo dice que ellos están endurecidos en parte, pero que al final todo Israel será salvo. Israel va a creer en Jesús. Ya los veo bostezando. Ya vamos a terminar. A ver. Bien. Según cuentas entonces, ya para terminar, la semana de 7 días está partida en 2. Los primeros 3 años y medio, tratado de paz. A los 3 años y medio, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 habla, creo que es 12, que a la bestia la hieren de muerte, pero que resucita. Es decir, que en ese momento es en donde cambia la naturaleza y se vuelve ya no a favor de Israel, sino en contra, a los 3 años y medio. Y donde se levanta una figura, una imagen de la bestia para que el mundo entero lo adore. Dice Daniel, para terminar, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Si hay sacrificio y si hay ofrenda, es porque hay un templo una vez más. El templo fue destruido en el año 70, pero esperamos que Israel reconstruya su templo una vez más. ¿Han escuchado noticias de que lo tienen prefabricado, que en 3 días son capaces de levantarlo? Ellos ya tienen todas sus vestimentas, ya han construido, fabricado y tienen todos los utensilios que tiene el templo. Ellos están preparados para construir el templo. Es lo que les falta a los judíos. El problema es que ahí donde debe estar el templo hay una mezquita musulmana, el Domo de la Roca. Y donde toquen ese domo sagrado se arma el despelote. No sabemos cómo, pero finalmente ellos van a reedificar el templo una vez más. Así que si a usted y a mí nos toca ver esa noticia, yo digo, ahí sí apague y vámonos, que ya es lo único que falta ver, que Israel reedifique el templo. Puede que nos toque verlo, puede que sea después del arrebatamiento de la iglesia, no lo sé. Pero ellos van a reedificar el templo y el anticristo va a entrar al templo y va a poner esa imagen que habla ahí en ese templo sagrado para Israel. Ahí es cuando ellos se van a dar cuenta que ese es el anticristo, porque hay algo que los israelitas hasta el día de hoy guardan y conservan, es que ellos no adoran imágenes, ellos no tienen imágenes, ellos no van a permitir ninguna imagen. Por lo tanto, el hecho de que ingrese una imagen a ese templo es el más grande, ¿cómo se llama eso? Sacrilegio. Es como un hombre llamado Antíoco Epífanes, griego, por ahí en el año 1160 antes de Cristo. Antíoco entró al templo de los judíos un marrano y lo sacrificó. Él viene a ser como una muestra gratis de lo que es un anticristo, porque él persiguió el libro de los Macabeos, que es un libro que nuestras Biblias no tienen porque los judíos no lo aceptan como libro sagrado, aunque es histórico. Cuenta la historia de este hombre y de cómo persiguió a los judíos, como una pequeña muestra gratis de lo que va a pasar el anticristo. Y en Macabeos capítulo 4 hablan de los 7 hermanos y la viejita. Una viejita que tiene 7 hijos y que Antíoco Epífanes mata a uno por uno en una sartén hirviendo con aceite. Les cortaba la lengua y los echaba. Comenzó, si no estoy mal, con el menor y les dijo a los 7 y a la viejita: o renuncian a su fe judía o los frito. Y el menor dijo: fríteme. Le mochó la lengua, lo echó y lo fritó. Y así los 7, hasta que la última, después de ver a todos sus hijos ser fritos, fue ella. Eso que se representa allí, que es histórico, que es real, ocurrió. Antíoco Epífanes, eso está en la historia. Es una demostracióncita. Este Antíoco Epífanes mató 40,000 judíos, luego esclavizó a otros 40,000 y luego hizo huir a otros 40,000. 160,000 judíos perecieron o fueron atacados por Antíoco Epífanes. Y este hombre es, como les digo, una pequeña demostración de algo que se va a hacer en el altar del templo de Jerusalén, que está próximo a ser reedificado. Y ahí termina la historia. Después dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que en ese templo se empezó otra vez a activar todo el sistema de sacrificio judío que hasta el día de hoy ellos no han podido hacer porque no hay templo. Ustedes saben que ellos tienen que presentar un corderito en la mañana, un corderito en la tarde, y tienen una cantidad de cosas ceremoniales que no han vuelto a hacer desde el año 70. Imaginen las ganas que tienen de reconstruir su templo. Y lo van a reconstruir, y el que les va a ayudar va a ser el anticristo, pero a los 3 años y medio él va a entrar esa imagen ahí y va a cesar lo que se está presentando en ese templo. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, con esas imágenes, con esa idolatría, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Final, el Señor va a venir a apresar al anticristo, al falso profeta
y a Satanás mismo, y los va a echar vivos a un lugar que se llama el lago de fuego y azufre. Cumplidos los 7 años, va a haber una guerra. Van a rodear Jerusalén. El Señor va a descender del cielo, va a evitar esa guerra. Va a coger al anticristo, va a coger al falso profeta y los va a echar en el fuego. A Satanás lo va a amarrar por 1000 años. Durante 1000 años gobernará el Señor la tierra con sus santos. Terminados los 1000 años, Satanás va a ser suelto y va a engañar a las naciones y van a venir a hacer guerra contra Israel otra vez. Ahí es cuando la guerra que aparece es tan tenaz que la tierra dice que queda sirviendo para nada. El Señor dice: no más tierra, no más este cielo, y hace un nuevo cielo y una nueva tierra en donde moraremos por Él por la eternidad. La historia está a favor de nosotros, de su iglesia, de los que hoy confiesan a Jesús, de los que hoy buscan su nombre, de los que hoy se humillan, de los que hoy se toman en serio la confesión de sus pecados, no de los que se hacen los locos, de los que callan delante de Dios, de los que pecan y como si nada estuviera pasando. No, porque si el Señor viniera y te encuentra en esa condición, te quedas. Ay, esos son cuentos. Yo le digo, yo preferiría más bien no arriesgarme tan bobamente. Después de ver el cumplimiento profético, matemático y todo, ponerme yo a echar dados esperando que la historia sea distinta. No se arriesgue. Busque al Señor. Por más sobrenatural que escuche esta historia, por más rara, por más ficción que a usted le parezca, las palabras del Señor se han cumplido una a una, sin faltar ninguna de ellas. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. No juguemos con el Señor. Necesitamos ser una iglesia que todos los días dice: Señor, quizás hoy vienes por mí. Una iglesia preparada y gozosa, dichosa de saber que se va para un lugar glorioso que el Señor ha preparado. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Póngase de pie. Oiga, tremenda la oracioncita de Daniel, ¿sí o no? Padre bendito, Señor, gracias. Gracias porque hoy puede ser el último día. Gracias porque hoy vemos el cumplimiento profético de tu palabra. Habías dicho, cuando ustedes vean guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en todo el mundo, y cuando vean el incremento de la maldad, sepan que estoy a las puertas. Levanten sus rostros, sus frentes, porque su redención está cerca. Señor, estás a las puertas. Qué bueno fuera que vinieras hoy por tu iglesia. También, qué duro fuera que muchos se quedaran. Ayúdanos a trabajar el tiempo que nos queda, el poquito tiempo, para ayudar a meter en ese paréntesis la gran cantidad de personas que aún no te conocen, gente que amamos, gente que queremos que estén con nosotros, gente que no queremos que viva lo que va a venir sobre la tierra y que ya estamos viendo: sequías, incendios, terremotos, destrucción, maremotos, maldad, enfermedades. La gente está preocupada, la gente está angustiada. Ya hay ciudades donde no hay agua. Estamos llegando a los últimos tiempos, ya llegamos. Por eso, amada iglesia, estemos velando y orando para ser tenidos por dignos de escapar. Ayúdanos, Señor, a seguir orando, a buscarte cada día, a santificarnos para ti, a creer esta palabra, a enseñarle a otros, a ayudarle a otros. Levanta a tu pueblo, transforma tu iglesia, que sea una iglesia enamorada de ti, de la palabra, de la oración, de la búsqueda de tu rostro. Gracias por la promesa que hoy tenemos, Señor, gloriosa, de saber que estaremos contigo por la eternidad. Amén. ¿Cuántos glorifican al Señor?